¿cuál es el fondo de estas tres nuevas reformas o contrarreformas? ¿Cuál es el fondo que ser un Chávez o un Fidel Castro o ser un retrasado mental o qué? Al final del día es la concentración de poder, ¿no? Sea político o sea económico, a través de la contrarreforma energética, porque esto significa simplemente tener bajo el control del gobierno o del Estado mexicano el tema de la electricidad, impedir la privatización. ¿Pero es por ego o porque ya quiero ser tipo Chávez o Maduro? Sí, también. Porque quiero ser Chávez, porque quiero ser Maduro, porque quiero ser virrey, porque quiero ser su Altísima Serenísima. De esta ambivalencia del PRI, pues detrás de esto hay ese miedo que tienen, por supuesto, gobernadores, priistas, senadores, diputados, porque pues el gobierno los trae investigados, obviamente hay denuncias, demandas en contra de ellos, hay toda una ficha por toda las irregularidades que se hayan podido cometer durante su servicio. Pero lo cierto es que este ha sido un gobierno de la simulación, Exacto. es decir, todo es simulación. Hay una democracia simulada, consultas populares simuladas, una libertad simulada. Aquí todo es, y la lucha anticorrupción también es simulada. Lo que veo como una estupidez, como un gasto absolutamente inútil y necesario, es el ejercicio de la consulta pública para la revocación, que no ratificación de mandato. Y me parece absurdo que no tenemos quimioterapias, pero sí tenemos para hacer un gasto de esta naturaleza. Me parece absolutamente inútil, absurdo, y es uno más de los actos de egolatría del presidente. No importa que seas el más bandido de los bandidos. Si tú le rindes pleitesía al presidente, no hay bronca. En ese momento te santificas. Sí, claro. Buenos días, amigos. Bienvenidos al primer programa del año 2022 aquí en Atypical TV con Desayunando con la adorable Betty Pajés y mi querido hermano Carlos, Javier Lozano. ¿Cómo Y yo. Buen año para Buen año. todos. Feliz Para año todos. nuevo a todos. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. ¿A dónde fuiste? A Valle de Bravo. Tranquilo. Tranquilo. Y frío. Frío, pero es rico, porque en las mañanas puedes hacer ejercicio, está Claro, soleado. es montaña. Hace frío, está bien. Pero ya en las tardes mucho se enfría. Pero me la pasé Estuvo muy bien. Buena ¿Tú, lectura, Betita? buena música. Bien, yo fui a Tequesquitengo más caliente que Valle de Bravo. Sí, mucho más. Es bonito todavía Tequesquitengo, ¿no? Yo iba de chiquito mucho, hace años que no voy a esquiar. Uno de los centros vacacionales ahí Sí, de Morelos favoritos sí, por sí. mucho tiempo. ¿Y la pasaron? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Me da pena. fuimos Cintia y yo a Honolulu y a Los Ángeles. Ah, pues qué Porque el avión Oye, es muy bien. México-Los Ángeles, Honolulu. Qué maravilla. Entonces fuimos, primero Cintia y yo, ya conocíamos Maui y Luau, y dijimos, bueno, vámonos a conocer Honolulu. Y luego estuvimos con Gary, Vivi y mis dos nietas en Los Ángeles un par de días y ya nos regresamos. Ah, pues qué interesante Qué viaje. bueno. Sí, rico. Bueno, de flojera por lo menos. Ya, Ya hacía falta. ya, te lo juro. Y ustedes, querido público, que tengan el mejor año de su vida, les deseamos lo mejor. Ya saben que aquí en Atypical, año nuevo, programas nuevos, más relajo, Sí. más oposición, más diversión, más todo. A ver, decidimos los tres hacer unos temas como tabús. Hemos decidido ser brujos este año. Pues, Primer programa. Pues ni tan brujos, ¿eh? Profetas, sí. Profetas, ¿no? Profetas, ándale. ¿No? Vamos a hacer o tratar de hacer unas profecías de cómo nos va a ir este año a nivel político, ¿no? Muy bien. En eso quedamos. Sí. La que más veo que hizo su tarea es Betita. Como siempre. Bueno, Javier también ahí trae esta maravillosa Sí, pues, iPad, su campo. Él es Así que, electrónico y moderno. Betita, empieza, dirígenos tú los temas. ¿Por qué no? De Es tu ninguna manera programa. los voy a dirigir, ustedes que saben qué muy no, bien, Beatriz tanto Pajés? como yo. Pero a ver, yo diría, a reserva de lo que ustedes consideren que me parece va a ser un año crucial para México, por supuesto, sobre todo y especialmente o particularmente para el gobierno. Creo que va a ser un año políticamente muy convulso y económicamente también complicado. Pero yo te diría que, bueno, un poco para abrir boca y un poco a plantear la agenda
posible de este gobierno. Vienen 3 reformas constitucionales en puerta, que son las que le interesan al presidente. Por un lado, la reforma de la Guardia Nacional, la contrarreforma energética y la reforma electoral, por un lado. Por el otro lado, bueno, pues también está el 10 de abril programada la consulta de revocación de mandato. Y bueno, y tenemos casi nada, 6 elecciones en 6 estados para cambio de gobernador. Estamos hablando de Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango e Hidalgo. Y además, bueno, pues acuérdense que terminamos el año 2021 con una serie de escándalos en materia de corrupción, en donde están involucrados importantes funcionarios de este gobierno, incluso familia del presidente, y creo que son temas que van a empezar a despuntar seriamente en este año. ¿Por qué dices que es crítico este año? Por todo lo que se está acumulando, se acumula toda esta agenda política, porque, por ejemplo, bueno, pues simplemente si empezamos por las 3 reformas constitucionales, hay una contrarreforma energética que no debería de aprobarse, de ser aprobada por todo lo que implica para la economía del país, por lo que significa en términos de falta de confianza para la inversión extranjera, la reforma electoral, porque pues el presidente pretende prácticamente desaparecer la autonomía del INE. ¿Cómo la pretende? Eso no lo tenía yo claro. Sí, bueno, pues porque simple y sencillamente se busca a través de esta reforma que el actual presidente del Instituto Nacional Electoral sea sustituido y además únicamente se tenga una duración de 3 años, si mal no recuerdo, pues con la idea clara de eliminar, deshacerse de Lorenzo Córdoba. Busca acotar, disminuir el número de, desaparecer plurinominales, disminuir también el número de diputados y de senadores y sobre todo también desaparecer los soples, que son los órganos electorales en los estados, con la idea de que, como en los viejos o los pasados años del PRI más recalcitrante, pues sea el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, el que tenga el control del Instituto Electoral para controlar las elecciones. ¿Tan enfermo está? Sí. O sea, tanta ansia de poder. Es una obsesión por el poder. O sea, lo que yo coincido con todo lo que esta introducción que hizo Beatriz. El presidente tiene una brutal obsesión por el poder. Y esa obsesión por el poder lo lleva a acumular poder, ¿sí? Y acumular poder a costa o con cargo a otras instituciones que tienen una misión fundamental para la República, como es el poder legislativo, como es el poder judicial, como es el órgano electoral y otros órganos autónomos constitucionales. Entonces, me temo que estas reformas, ninguna va a pasar. Lo va a intentar, sí, pero como son reformas constitucionales, necesitas la mayoría calificada de 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso. Los congresos locales, si los tiene esa votación, pues vamos a descontarla. Pero para efectos de diputados y senadores, no le alcanzan los votos. Y yo no veo ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, obsequiándole ni a un Movimiento Ciudadano los votos para cambiar a un órgano electoral como el INE y a la composición y la autonomía y la fuerza que tienen. No lo veo. No veo que también estén ellos en el ánimo de que desaparezcan los órganos locales electorales que creamos nosotros en las legislaturas pasadas, precisamente para que no se acumulara todo en una sola institución y que hubiese también árbitros a nivel local. Eso por un lado. En la materia energética comienza un parlamento abierto el 18 de enero. Ese parlamento abierto yo creo que van a escuchar a medio mundo y luego van a decir, van a tratar de precipitar la votación antes de las elecciones. El propio PRI ya dijo, no cuenten con nosotros, antes de las elecciones no vamos a hablar de este asunto y veremos si hay algo que hacer con la reforma eléctrica. Como viene, ya dijo el PAN, no vamos a cambiarle absolutamente nada. Y sobre todo porque como estamos viendo las cosas, el presidente está prometiendo que con sus reformas, pues Pemex va a funcionar muy bien, CFE va a funcionar muy bien y que va a bajar el precio de oro. No es cierto. No es cierto. Mira, bueno, viste recientemente la inyección de dinero que se le tuvo que meter, $3,500 millones a Pemex, es dinero de nuestros impuestos. O sea, están
metiéndole dinero bueno al malo. Es un barril sin fondo. ¿Sí? Ese es un error. Y estás además acotando, si no es que cancelando la competencia y las inversiones de los particulares y las energías limpias, etcétera. Entonces, yo sí creo que estas reformas, en mi opinión, ninguna de las tres va a pasar. Lo que veo como una estupidez, como un gasto absolutamente inútil y necesario, es el ejercicio de la consulta pública para la revocación, que no ratificación de mandato. Y me parece absurdo que no tenemos quimioterapias, pero sí tenemos para hacer un gasto de esta naturaleza. Me parece absolutamente inútil, absurdo, y es uno más de los actos de egolatría del presidente. Él ya está en campaña. Si te fijas, él ya se la pasa la mayor parte del tiempo al interior del país, pero no supervisando obras, no, está en la grilla. Él está promoviendo su movimiento. Y bueno, y para terminar, como decía, ya lo comentaremos en un momento más, pues la predicción de las 6 elecciones para gobiernos locales, 6 entidades de la República, que me parece que pues se va a dar en medio de un clima de muchísima tensión política. Sí, sin duda. Betita, ¿tú no crees que el PRI chaquetee? ¿O tú crees que bueno, sí mira, yo creo que el PRI naturalmente está en la mira de la ciudadanía, por supuesto también está en la mira de los otros partidos de oposición, porque efectivamente, cuando menos en el discurso, el PRI ha sido muy zigzagueante, ha sido muy ambivalente. Exacto. Y no sabemos exactamente si tome decisiones o la decisión de permanecer dentro de la alianza, que sería opositora, que sería, por supuesto, lo adecuado no solamente para los partidos mismos, sino para la democracia y para el país, por supuesto. Así es que cuando menos pues hay focos rojos, no porque lo diga yo, no porque lo digamos en esta mesa, sino porque así está trascendiendo en medios de comunicación y en opinión de muchos, de que cuando menos hay 2 focos rojos para este año. Es Oaxaca e Hidalgo, donde el PRI pues ha tomado la decisión de aliarse, de ceder espacios a Morena, para que tanto Oaxaca como Hidalgo sea Morena el que tenga el gobernador. Hidalgo también. Hidalgo y Oaxaca, exactamente. Es lo que hasta este momento se está ventilando, lo cual por supuesto sería muy desafortunado. Incluso esto está causando también división adentro mismo del PRI, porque obviamente hay priistas que no están de acuerdo con esta secesión de espacios políticos. Pero por supuesto es la gran interrogación. ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Hasta dónde llegan sus compromisos de este partido con el país? Y por supuesto, bueno, sabemos lo que hay detrás, Carlos, Javier, es decir, de esta ambivalencia del PRI, pues detrás de esto hay ese miedo que tienen, por supuesto, gobernadores, priistas, senadores, diputados, porque pues el gobierno los trae investigados, obviamente hay denuncias, demandas en contra de ellos, hay toda una ficha por todas las irregularidades que se hayan podido cometer durante su servicio. Pero yo quisiera agregar a esto que bien decía Javier, otro punto, que es el de la reforma de la Guardia Nacional. Uh-huh. La reforma a la Guardia Nacional, simple y sencillamente, en mi opinión, es la confirmación del fracaso de la construcción de este cuerpo de seguridad que supuestamente iba a ser civil, que nunca fue civil. Nunca lo fue. Y que ahora obviamente se confirma porque esta reforma simple y sencillamente significa que la Guardia Nacional va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Por muchas razones. El mismo presidente dijo, bueno, lo que pasa es que no quiero que se eche a perder. Lo que pasa es que la Guardia Nacional se está echada a perder. Está acusada y está involucrada en una serie de actos de corrupción que lo te dice la gente misma. Es decir, si tú estás en un viaje por carretera de México a Oaxaca, México a Veracruz, te detienen elementos de la Guardia Nacional, bajan a los camioneros, bajan a los traileros, los extorsionan, han estado involucrados muchos de sus elementos que además vienen de la Policía Federal, ¿Sí? en redes de secuestro. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el presidente? Pues obviamente es una descomposición de este cuerpo y como consecuencia busca esta reforma para trasladarlos al ejército y que ahí los disciplinen. Esa es la razón. No, y además, y dentro de ese contexto, bueno, también recordar que la Guardia Nacional ha servido como el verdadero muro de los Estados Unidos para que no pasen los migrantes. Sí. Uh-huh. Es decir, la principal tarea que ha tenido la Guardia Nacional es la contención
de migrantes que vienen de Centroamérica en su tránsito hacia los Estados Unidos. Y luego, con eso de que México aceptó ser el patio de atrás nuevamente, oficialmente, de los Estados Unidos, como el país de espera, ¿no? Donde están aquí como sala de espera, viendo si les van a dar o no permiso de pasar a los Estados Unidos. Me parece un papel humillante y me parece francamente algo indigno para nuestro país. Yo quiero profundizar algo más. O sea, ¿cuál es el fondo de, hablando políticamente, y para la ciudadanía que no tenemos idea de política, cuál es el fondo de estas 3 nuevas reformas o contrarreformas? ¿Cuál es el fondo que ser un Chávez o un Fidel Castro o ser un retrasado mental o qué? ¿Cuál es el fondo? O todo junto. O todo Mira, junto. Javier lo acaba de decir hace un momento. Al final del día es la concentración de poder, ¿no? Sea político o sea económico, a través de la contrarreforma energética, porque esto significa simplemente tener bajo el control del gobierno o del Estado mexicano el tema de la electricidad, impedir la privatización. ¿Pero es por ego o porque ya quiero ser tipo Chávez o Maduro? Sí, también. Porque quiero ser Chávez, porque quiero ser Maduro, porque quiero ser virrey, porque quiero ser su Altísima Serenísima. Sí. Es la misma escuela, y es el mismo comportamiento, es el manual. Mira, yo de veras que los 2 años, digamos, de pandemia, he aprovechado para leer muchas lecturas relacionadas con tiranía, fascismo, dictaduras, autoritarismo, populismo, etcétera. Y haz de cuenta que son todas un manual de lo que estamos viendo en países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba y como México. Afortunadamente aquí las instituciones de alguna manera se han resistido y no se han dejado avasallar, pero la intención de este presidente es avasallar. Y lo que decía hace un momento Beatriz sobre los gobernadores del PRI, ya sea porque necesitan dinero y les condicionan ese dinero a cambio de que cedan ellos y que aflojen las riendas del poder para cuando vengan las elecciones, como ocurrió en Colima, como va a ocurrir seguramente en Oaxaca. ¿Sí? Porque ahí sí yo te digo, Alejandro ya dio las nalgas, ¿no? No, bueno, entonces... Desde el día 1 de... Quiso decir que ya se dio. No, traidor asqueroso, no, olvídate. La traducción de No, pero Alito siempre ha sido morena. Hay una foto... Que esa es la otra. En la elección intermedia que le enseñamos en Atípica el año pasado, el güey poniendo su voto en la urna con la X en morena. O sea, mayor cinismo no hay. Oye, pero eso no sé para qué fue, no sé. No, la intermedia. De diputado, sí. Él estaba... La foto está esa así. no la vi, fíjate. Y la toma está de aquí para acá. Y él está haciendo así. Que también esa es la otra, Beatriz. Cuando hablamos del PRI es, ¿cuál PRI? ¿No? Exacto. Sí, claro. Porque no hay un solo PRI. No hay un solo PRI. Hoy menos que nunca, tienes razón. Hoy menos que nunca. Es correcto. O sea, hoy tú ves que tienes al PRI de Alito y Rubén Moreira, que ha estado con nosotros varias veces, ¿no? Pero tienes al otro PRI, al que fue desplazado de Manlio Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa, de Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, de todos ellos, de los diputados salientes de la legislatura pasada, que fueron excluidos completamente, algunos que ni siquiera les dieron chance de volver a correr, de volver a jugar para su reelección. Es cierto. Entonces, me temo que hasta en términos de la votación, y particularmente en la reforma eléctrica o energética, ya 22 diputados abiertamente se rebelaron y dijeron, no cuenten con nosotros. Y con 17 es más que suficiente. Y entonces, para por eso que te digo, no pase. por eso te digo que no le van a alcanzar los votos, ¿no? El presidente va a estar presionando como lo está haciendo y dice, y si no me dan los votos, en las calles nos vamos a movilizar, muy al estilo López Obrador. ¿Sí? Pero lo cierto es que hoy los resultados están a la vista. El gas está más caro, la electricidad está más cara, la gasolina está más cara. ¿Sí? Todo lo que prometió el señor
No cumplió nada. Mira, lo único que cumple son años, cabrón. O sea, no, de veras. Es en serio. Este hombre, de veras, es un cúmulo de promesas y van a ver que sí, y me dejo de llamar Andrés Manuel. Puta, pues ya no sé cómo se llama a estas alturas. ¿Cuántas veces dijo que se ha cambiado de nombre? Sí, sí. Fíjate que añado a lo que dice muy bien Javier, yo creo que se está formando la tormenta perfecta. Para México, pero yo insisto, especialmente para el gobierno, porque a todo esto se tiene que sumar algo muy importante. Y es esta lucha caníbal que hay dentro del gobierno y dentro de Morena. ¿Hay lucha caníbal? Por el poder. Hay una lucha caníbal. ¿Sí? Hay una lucha caníbal por el poder, por el 24. Digo, ya lo estamos viendo, es decir, todo esto que ha venido apareciendo desde hace algunas semanas, desde que antes que terminara el año a la fecha, sobre que si las propiedades de Santiago Nieto, que si el tema de la corrupción de Alejandro Gertz Manero, que si esta famosa lista que mandó pedir Pablo Gómez a la Comisión Nacional Bancaria de 79, si mal no recuerdo, funcionarios, empresarios, políticos de este régimen, políticos del pasado, empresarios consentidos de este gobierno y empresarios del pasado también. Entonces, todo esto te está hablando de esta lucha por el poder, ¿no? De tal forma que lo que vamos a ver es una acelerada descomposición del gobierno de López Obrador. Y yo te diría que... ¿Se le van a brincar las trancas? Se le van a brincar las trancas. Sí. Vamos a ver qué pasa este año con Ricardo Monreal. Exactamente. A ver. No lo pierdas de vista. No, eso para mí y para él está clarísimo. ¿No? Seguro en Morena no. Una güera a lo mejor sí, pero Morena seguro no. Pues no sé, pero el hecho es de que efectivamente se está descomponiendo y además es inevitable. No es lo mismo los 3 primeros años de un gobierno, de cualquier presidente del que tú quieras, a la segunda mitad. Ya pasas, ¿Por qué? Porque dices, señores pasajeros, iniciamos nuestro descenso, ¿no? Y al rato ya cruzando 10,000 pies, ¿no? Y ya nadie se puede parar al baño. O sea, es decir, ya va de bajada. Y él lo que quiere, él está empecinado en poner a su Delfina, no Delfina Gómez, no la de que precisamente, no, Delfina, la regenta, ¿no? Sí, la de Sheinbaum, sí. que la trae para todos lados, Pitina, ¿no? sí. Bueno, pero yo creo que su plan B es Adán Augusto López. Es decir, yo también. Que si no jala, y va a decir, y fíjate, además, hasta en términos de marketing, ¿no? Dale tu voto nuevamente a López. Sí. No sé si se les ocurre. Le mandan una lana. Le pagan regalías, cabrón, porque estas cosas no se le ocurren a cualquiera. Sí. Bueno, fíjate cómo yo pienso que lo que él quiere imponer es un maximato. Él no se va a reelegir, pero sin poner un maximato donde él pueda seguir mandando. Por eso, en su payasada esa que hizo en el Zócalo ahí, con motivo de los 3 años en que inició su gobierno, digo, la transformación llegó para quedarse, ya nadie la va a mover. O sea, él tiene una obsesión por dejar esa huella. Lo que pasa es que hasta ahorita la transformación ha sido destrucción y retroceso. Esa es la transformación. Sí, es correcto. Él tiene una obsesión por la inmortalidad. Ándale, bravo. Por la inmortalidad. Él quiere pasar a la historia, sí, ¿entiendes? Así es. No importa cómo, pero él quiere pasar a la historia, ¿no? Ahora, yo efectivamente... Él sí quiere que Reforma sea, en lugar de Reforma, López Obrador. Mira, y te voy a decir, bueno, ya ven que ahora, hace algunas semanas, cuando fue ahí a presentar supuestamente el trenecillo ese que va... Ay, ese qué cómico estuvo cómico. Bueno, que bueno, después salió el vocero de Presidencia a decir que de ninguna manera eso había sido un simulacro, pero lo cierto es que este ha sido un gobierno de la simulación, Exacto. Es decir, todo es simulación. Hay una democracia simulada, consultas populares simuladas, una libertad simulada. Aquí todo es, y la lucha anticorrupción también es simulada. Bueno, traslademos esto a la carrera a la sucesión presidencial. Así como simula ir en un tren, pues también simula que Claudia Sheinbaum yo no estoy es la seguro candidata. que sea la Sheinbaum. Yo sería feliz, yo le rogué a Dios en enero, el 1 de enero, que por favor siga, por favor. No, pero además de lo del tren, es que yo tengo la imagen muy fresca. Son tan pendejos, pero tan verdaderamente pendejos, que tienen primero la toma de frente de López Obrador y de su mujer. Ok.
Pero cuando empieza a presentar a todo mundo, pues la cámara está para atrás y dices, no, pues no hay chofer, porque no había chofer. Pero luego hace la cámara para el otro lado, tampoco hay chofer. O sea, pinche tren. Es a control remoto. A control Claro, remoto, como niños, cosas que es lo más, nuevos. o sea, No, pero una sala de cine, hombre, ¿no? No un vagón, ¿no viste? ¿Cuándo has visto un tren donde estén a desniveles las butacas? y donde has visto un tren que tenga butacas de primera clase. Exacto. No jodas. Ni más como dijo, es que es tonto. Dice, ustedes creen que fue simulación porque están envidiosos. No, güey. Porque el tren es un tren de carga con asientos de lujo de primera clase. O sea, no mames. O sea, si ya vas a mentir, sácasela. Nos los donó la NASA y para probarlo, bueno, ok, no. A ver, estás hablando de trenes simulados o no simulados, pero tienes a la mayor parte de las líneas aéreas extranjeras que ya han dicho No. un no rotundo, no vamos a aterrizar ni a despegar del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Es decir, estamos hablando nuevamente de uno de los proyectos más importantes de este gobierno fracasado, como lo va a ser evidentemente el Tren Maya, como lo va a hacer evidentemente Dos Bocas y como lo van a hacer muchísimos otros. Y por eso de ahí lo que venimos discutiendo también en este desayuno, el tema del decretazo, ¿verdad? Sí, claro. Para ocultar, ¿verdad?, todo el desvío de recursos del y el año fracaso. pasado. Claro. Ya sé cuál, ya sé Claro, cuál, ¿te acuerdas el ya sé. decretazo? De Seguridad Nacional. Sí. Qué bueno, que además vienen, pues tú como abogado debes de saberlo, vienen y se siguen presentando una serie de amparos, Pues claro, ¿verdad?, por parte de supuesto. presidentes municipales, de organizaciones ciudadanas, porque afecta directamente muchísimos derechos. Es que simplemente por pagar impuestos estás legitimado para presentar un amparo, porque te está diciendo, todas las obras que yo haga como presidente van a considerarse de seguridad nacional. Y al considerarse como seguridad nacional, entonces tienes una reserva de la información pública para que nadie pueda tener, vía transparencia, acceso a dicha información. No tienes que licitar las obras. Al presentar amparos no se te conceden las suspensiones ni provisional ni definitiva. Y entonces, pues esto es una violación, digamos, sistematizada de tus derechos humanos fundamentales. Entonces cualquier persona puede ampararse y debe ampararse. Yo los invito a que lo hagan, sin perjuicio de acciones de inconstitucionalidad por parte de diputados, senadores, en fin, partidos políticos. ¿Se están amparando? Y controversias. Sí, claro. ¿Y eso qué significa? Nada más legalmente. Bueno, legalmente lo que significa y lo que debería lograrse es lo que pasó con la ley de hidrocarburos y la ley de sistema eléctrico. Que el juez de distrito correspondiente que conoce del amparo otorgue una suspensión del acto reclamado, es decir, que otorgue una suspensión para que no entre en vigor dicho acuerdo por considerar que es absolutamente violatorio de derechos humanos fundamentales. Y al poner esa suspensión, sin resolver todavía el fondo, bueno, entonces no entra en vigor. Y si no entra en vigor, entonces no se puede aplicar. Eso sería lo ideal. Y por eso el presidente está tan enojado con los jueces Gómez Fierro y con el juez Rodrigo de la Pesa, especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, porque dice el presidente, qué raro que siempre le cae a los mismos jueces estos amparos. Pues a huevo, pues ¿por qué? Pues son jueces especializados, son los que se fueron creados para estas materias, ¿no? Entonces, y le pueden caer a ellos otra vez. Y bueno, y parte de la... No, bueno, es que no, estos no. Pero fíjate, parte de la reforma judicial que se aprobó a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es que le dan tal poder al Consejo de la Judicatura que puedan mover discrecionalmente jueces y magistrados de adscripción. Y entonces al presidente, cuando un juez le esté siendo incómodo, lo mandan pues mándalo a Tapachula. Chiapas, exactamente. Esos son los abusos que se están cometiendo, que en reformas que buscan la transparencia del Poder Judicial, mangos. No es cierto que estén buscando combatir la corrupción, el nepotismo, todo. Puede tener elementos positivos, pero en realidad lo que quiere, y volvemos al tema del principio, es la acumulación de poder, es desvanecer la separación de poderes y es desvanecer los contrapesos en este país. Y eso incluye también, Beatriz, y te lo digo a ti como periodista y como además titular de un medio tan importante de comunicación como la revista Siempre, con un demonio, ¿cómo puede el presidente de la República decir lo que dijo de Loret, ¿no? Decirle, un periodista corrupto. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué pruebas? Claro. Es gravísimo, ¿eh? O sea, es gravísimo. Claro.
Que alguien le diga corrupto a otros interesados, pero que sea el presidente de la República, utilizando recursos públicos en una mañanera, que se insulte de esa manera a un periodista en un país donde, por cierto, es donde más asesinatos, más homicidios de periodistas y reporteros tenemos. Pero mira, lo dramático... Es gravísimo. Es que lo dramático de esta obra de teatro es de que él le dice a Carlos corrupto y nunca habló de la lana. Ah, no, bueno, claro. No, pues es que... Nunca. Así nunca dijo que a lo mejor era lana para darle a los pobres de un terremoto, no sé qué mamada. Claro, no, es decir, obviamente, es decir, no habla, por supuesto, de los casos de sus hijos, ¿verdad? No habla de esas cosas. No habla, por supuesto, del caso de sus hermanos, no habla, por supuesto, del caso de sus funcionarios de tipo Bartlett, que, por cierto, la esposa o la pareja de Bartlett forma parte de esta lista de 79 que mandó Pablo Gómez a la Comisión Nacional Bancaria para que sean investigados. Entonces, bueno, también lo que vamos a ver este año, precisamente porque yo siento que el presidente se siente cada vez más cercado, más acosado por los temas de corrupción, que va a haber como consecuencia, como reacción, una abierta cacería de brujas en contra de sus adversarios. Es decir, yo creo que como nunca, porque de alguna manera va a tener que contener los daños. Ahora, lo que sí creo que puede ocurrir en este año, y creo que medios de comunicación que están denunciando la corrupción del régimen y todas las organizaciones ciudadanas que también lo están haciendo deben de insistir en que este año quede arriada, es decir, quede derrotada esa bandera anticorrupción del gobierno que ha sido su columna vertebral. Y creo que al final del día va a quedar absolutamente pisoteada por el mismo régimen esa bandera de honestidad y de austeridad y de que solamente aquí los pobres y de que la honestidad valiente. Creo que este año la columna vertebral del gobierno va a quedar quebrada por el tema anticorrupción, ¿eh? Pues sí. Y mira, es que el tema de la corrupción, la primera gran contradicción fue... Perdón, y todavía no hemos hablado de elecciones. No, es que de veras el sistema... No, mira, es que va muy bien, a mí me todo gusta. Todo lo que hicimos en el sexenio pasado, y digo hicimos porque estaba en el Senado de la República, fue construir con muchísimas dificultades y con muchas presiones el Sistema Nacional Anticorrupción. El otro día se lo preguntamos aquí a Claudio X González, ¿y dónde quedó el Sistema Nacional Anticorrupción? Desapareció. No existe el Sistema Nacional Anticorrupción. El tema del combate a la corrupción solo existe en los discursos del presidente. Punto. Porque las evidencias de actos abusivos, ¿sí?, en compras de gobierno, es desde el momento mismo en que 8 de cada 10 compras de gobierno son por adjudicación directa, necesita ser muy estúpido para no pensar, ¿sí?, que nos están llevando ahí un porcentaje de la lana que se gastan en cada una de esas obras, contrataciones, servicios, prestación de servicios. A ver, en esas adquisiciones. Y está involucrado y están manchando a las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que documentó, entre otras cosas, Loret, cuando pidieron todos los contratos y que de 970, pues el 70 o 75% eran por adjudicación directa y el resto por invitación restringida a 3 personas, nada más a 3 proveedores. Y que eran proveedores, la verdad, de juguetes, pues, de plástico, inflables y tal. Como bien dijo Beatriz hace un momento, todo lo que ocurre en este gobierno es una puesta en escena. Todo es una puesta en escena. Absolutamente. Todo es simulación. Mira, yo creo que Morena va a terminar devorándose a sí misma. ¿Me explico? Sí. Se va a terminar devorando a sí misma. Y por la corrupción, ¿eh? Sí. Por la corrupción. Es decir, por eso, insisto, el quiebre del régimen va a venir por la ruptura de su columna vertebral, poner en entredicho esta famosa lucha anticorrupción. Ya que estás hablando y estamos hablando un poco de lo que visualizamos, ¿quién crees o qué partes iniciarán esa ruptura dentro de Morena? Bueno, pues es que ya se está dando. Ya se está dando. En el momento en que estamos conociendo, Carlos, cómo los más altos funcionarios del gabinete están involucrados. Fíjate nada más, ¿cuáles son los 2 personajes de los que estamos conociendo todos los actos de deshonestidad? Estamos hablando de un Alejandro Gertz Manero. El fiscal general de la República. El fiscal, al que en cuántas mañaneras el presidente no ha salido a decir que es probo, honesto, limpio, honorable,
el caso de Santiago Nieto, bueno, que por supuesto es un personaje muy peligroso para el régimen por la cantidad de información que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí tienes otro. Pero también te vas, por ejemplo, con su secretario particular, sí, claro, Alejandro Esquer, al que le acaban precisamente de presentar un video de cuando, en medio de la campaña, fue ahí a hacer una serie de depósitos bancarios supuestamente para los damnificados, cuando en realidad fueron para Morena. Estamos hablando de los hijos del presidente, que cada vez se saben más cosas, de los excesos de los hijos, del enriquecimiento de los hijos del presidente de la República. ¿Al amparo de quién están haciendo esos negocios? Sí. Al amparo de su padre, el presidente de México. Es decir, son los juniors de Palacio Nacional. En este régimen también hay juniors, ¿eh? Sí. No solamente en el pasado, como ha criticado tanto López Obrador. Sus hijos son la representación también de esos progenitores, de esos hijos, de esos primigenios que son cubiertos, que son consentidos por el régimen y que están utilizando pues, su famosa fábrica esta de chocolates, sí, y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, y cada vez vamos a saber más, porque sabemos el caso Bartlett, aunque el presidente tampoco ha querido reconocerlo, y están en la mira muchísimos, bueno, el caso de Julio Scherer, pues sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay toda una lista de funcionarios de la llamada Cuarta Transformación que de ninguna manera son representantes de la honorabilidad pública. Entonces, por eso decimos, por ahí viene la ruptura. Y la ruptura también viene porque Morena no es un auténtico partido político, ya lo hemos dicho varias veces. Es un movimiento, es una secta, es cierto, con un tipo iluminado, o que se siente iluminado y que adoran todos, pero que en la medida que ese tipo iluminado se vaya también desvaneciendo, entonces la lucha por el poder va a ser descarnada. Y además, el hecho de que diga el presidente y el baboso de Mario Delgado que todos los van a elegir por el método de encuestas a todos los candidatos, ¿cuántas personas van a quedar enojadas en cada uno de los procesos electorales? De las 6 elecciones en este año, las 2 del próximo, para el 24 y tal. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces los golpes entre ellos van a ser brutales. Claro. Así es, ¿no, Javier? La forma como se están decidiendo las candidaturas dentro de Morena, ¿qué es lo que ha provocado? Sí, que va a provocar? ¿Para gobernadores y eso? Para gobernadores, sí, para hubo ahí conflictos con el tema también de las candidaturas a diputados, así etcétera, etcétera. Es decir, las están haciendo por dedazo y esto está provocando también. ¿Por qué no han visto las encuestas? A ver, ¿cuáles encuestas? No hay ninguna. ¿Quién las practica? Ninguna. ¿Dónde pues están? Son estas consultas que ellos hacen a modo, ¿no? Son esas encuestas que hacen a modo. Y es ¿no? un dedazo del presidente de la República que pones a este, quitas a este. Y lo que castiga muy severamente al presidente es la indisciplina, ¿eh? Pero no la indisciplina de que, oye, no estás haciendo bien tu trabajo. No, de que te me salgas del huacal en mis instrucciones políticas. Claro. Sí, no importa que seas el más bandido de los bandidos. Si tú le rindes pleitesía al presidente, no hay bronca. En ese momento te santificas. O que seas, claro. O que seas un inepto que no sirvas para nada haciendo tu trabajo, no importa. Claro. Aquí lo que se paga es la lealtad. Nos quedan 6 minutos, tenemos que concluir. Bien. El primer programa del 2022. Que como verán, estamos bien animados, sí, por lo que viene. ¿Cómo pensaron en vacaciones? ¿Y cómo se relajaron? Yo ya voy a empezar el año así. A ver, las elecciones así rápido. ¿Quién va a ganar? Uf. Bueno, ¿O va a haber acarreo? Mira, los cálculos o los vaticinios que han hecho algunos expertos sobre las elecciones hasta este momento es que, bueno, si la oposición, si la alianza opositora fundamentalmente no logra consolidar esa alianza y mandar candidatos únicos en la alianza PAN-PRI-PRD, va a ser muy complicado que le puedan ganar a la maquinaria y al dinero que va a repartir Morena en cada uno de los estados. Por eso la importancia de que el PRI se mantenga leal a esta alianza y piense en México antes que en sus intereses particulares. Ojalá, porque de eso depende, de la fortaleza de la alianza depende también el resultado de las elecciones y obviamente de que esta alianza opositora elija a los candidatos correctos, no a los candidatos o candidatas que satisfacen a los intereses de un grupo,
sino los que realmente están bien calificados por la ciudadanía. Entonces, bueno, de esto va a depender en buena medida el resultado electoral. Hasta este momento, lo que se dice es que Morena se llevaría la mayor parte de las 6 gubernaturas, cuando menos 4, más o menos, porque Aguascalientes está de alguna manera garantizada para Acción Nacional, por ejemplo, ¿no? Pero Querétaro, Tamaulipas a lo mejor también. Tamaulipas, si hay alianza, yo creo que hay mucha chance de mantener. Podría ser, ¿no? Pero el resto, Durango, no sé, Durango ahí es también. medio priista, ¿no? No, pues. Está con, bueno, es una alianza con el PAN, ¿no? Sí, ahorita está Rosa Saispuro, que es del PAN, pero pues. No importa, si hay alianza. Si hay alianza, Claro. se puede, Durango se puede ganar también. Es importantísimo. Pero se ve ya muy difícil, por ejemplo, Oaxaca, Quintana Roo. No, ya están regalados esos. Está el sureste, nada más y- falta y- de Yucatán y para que todo sea Morena. No, pero Mauville está gobernando muy bien. Yo creo que ahí va a seguir ¿En dónde el PAN. dices? En Yucatán, pero no Ah, hay en ahorita Yucatán. no hay Sí, elecciones. todavía no. Pero en Hidalgo, No, digo, yo creo que en no Hidalgo me la moneda faltaría. está en el aire. Yo sí creo que la moneda está en el aire. Es un bastión priista, por el amor de Dios. Igual Oaxaca. que Coahuila. No, Hidalgo. Ah, Hidalgo. Claro. No, Oaxaca yo ya la veo perdida. Ajá. Y yo vaticino desde ahorita que la gobernadora va a ser Susana Harp en Oaxaca. Pero Hidalgo todavía, el PRI, si se mueven y se organizan, porque tienen mucha fuerza y tienen estructura territorial. Entonces, eso puede jalar. Pero lo que dijo Beatriz es absolutamente central, indispensable. La alianza no se puede romper. No. Se rompe esa alianza, nos rompen la madre. Sí, seguro. No sé si quedó claro. Muy claro. Sí, sí, Más que sí. claro. Pues gracias. Gracias, mi querido Carlos Javier. Pues que tengamos un buen año. Exactamente, nos vemos el próximo jueves. Esto es apenas un calentamiento Sí, muy breve de motor. sí, no me toques que te voy a quemar ahorita. Es así como de sombra, que nada más se le pasan así dando brinquitos. Y bueno, y como siempre y empezando el año, no nos abandonen, porfa síganos ayudando económicamente, hagan sus depósitos en PayPal o en Superchat, por favor. Si no están suscritos, suscríbanse, ya sea a través de Facebook y YouTube o de los dos. Y si ustedes ya están suscritos y sus amigos y familiares no, por favor ayúdenos a que se suscriban. Y a mi prima Becky Alasraqui, mira qué bonitas flores, la primera del año. Muy bonito. Becky, Bellas. estás muy creativa como siempre. Bellísimos. Muchas gracias, prima chula. Y bueno, y ustedes y nosotros que tengamos el mejor año de nuestras vidas. Y nos vemos el próximo jueves, Dios Así mediante. será. Así es. Gracias.